quiero ser periodista. Desde pequeño me ha gustado andar con micrófonos, con mi abuelo tenía un micrófono, cuando él falleció a mí me lo regaló porque yo era el nieto que más le gustaba andar con él, entre cámara, micrófono y radio. Esa ahorita se me dañó, entonces la boté. Pero ahora lo que juego es como yo tengo un rifle y le pongo el chunche del rifle, la mira, se la pongo a un radio y con eso juego. Ahorita no tiene cuando se pueda mirar porque se dañó. Pero sí cuando tengo tape, porque ahorita no tengo, se lo pego con tape alrededor aquí y así juego yo, de que estoy grabando algún juego, alguna noticia o algo. Estamos viendo a la mamá de Ramón. Tengo otra alumna que se llama Ingrid. Ella le ayuda a echar tortillas a su mamá, después las va a entregar y le ayuda a cuidar el niño cuando la mamá está haciendo el oficio. Esa niña es muy participativa también, tiene muchas habilidades y es muy inteligente. Participa bastante y en las tareas, para ella dice que no hay nada difícil. Ella siempre lo hace. También es otra que tiene muchos propósitos para su vida. Ella dice que le gustaría ser abogada. A veces me dice, me gustaría ser abogada o me gustaría ser doctora. Así ella siempre se pone así a decir cosas que le gustarían ser. Quiero ser abogada o quiero ser doctora. Me gusta ayudar a las demás personas, me encanta. Siempre me ha gustado ser, desde chiquita me preguntaban ¿qué quieres ser? Yo decía que era doctora o abogada y todavía quiero ser eso. Pero quién sabe que lo voy a hacer porque no tengo posibilidades. Porque no tengo dinero, soy de escasos recursos. Pero también creo que ella va a realizar esos propósitos que ella tiene. Porque por las habilidades que le he visto, es una persona que para ella no hay nada imposible. Ella siempre lo realiza. Entonces me imagino que eso le va a ayudar bastante a ser positiva en su vida. No decir no puedo o quedarse ahí nomás y seguir adelante para poder triunfar. Tenemos que hacer un esfuerzo de acá al 2015, que es cuando se acordó lograr las metas del milenio, un esfuerzo muy importante para que el trabajo infantil no sea más una realidad del país. En este momento el trabajo infantil no solo es una realidad, sino que es una realidad muy visible en cualquier esquina de Managua y en cualquier esquina de Nicaragua, o en cualquier camino de Nicaragua. Objetivo 1, erradicar con la pobreza y el hambre. Hay que acabar con la pobreza porque si no lo puedes hacer lo que quieres, tu propósito no lo puedes lograr, por eso hay que acabar con ella. Luchar contra ella, mejor dicho, es como una lucha para acabar con ella, para poder hacer lo que quería y poder serlo, llegar a serlo. Objetivo 2, lograr la enseñanza primaria universal. Es importante también acabar la primaria para ir a secundaria y llegar a una universidad y lograr tu propósito que querías antes serlo y ahora que tú sí puedes serlo. Por eso es muy importante pasar la primaria. Claro que si puedes llegar a un secundario, a una universidad, también es más importante. 3. Promover la igualdad entre los géneros y autonomía en la mujer. Porque lo que si la mujer lo puede hacer un hombre y tiene los mismos derechos porque si yo puedo echar tortilla, un varón también lo puede hacer. Todo lo que yo puedo lo puede hacer un varón. No hay impedimentos, solo es que uno quiere y lo puede hacer. 4. Reducir la mortalidad infantil. Reducir la mortalidad infantil para que dejen de morir tantos niños y también tantas madres al estar embarazadas. Cuidando más, que haya más asistencia médica, porque a veces yo he visto casos que se mueren en el hospital porque nunca los atienden. Poner más médicos para que haya una mejor atención, cuidándose, yendo a los controles. Entonces hay que reducirla. 5. Mejorar la salud materna. Un ejemplo es mi madre, que ella
Cuando al centro solo le dan recetas, no le dan nada, ya va a perder su tiempo. Si es el niño, yo se lo tengo que cuidar, no voy a clase, y a mí sí que vaya, que la deje, pero no la puedo dejar porque la miro que está enferma y el niño no lo tiene que cuidar. Entonces decido no ir a clase, pero hay que ver eso, que para mí hay que mejorar esa salud, por ejemplo, en la farmacia del centro, habiendo más medicina para las madres. Otro caso, no solo para las madres, para todos en general, porque en el centro casi no hay medicina, o solo receta y exámenes. Cuando vamos a ver la medicina no hay, son de escasos recursos, entonces no la podemos comprar. Ahí la dejamos que hasta que se le quite el dolor, porque ahí no hayamos medicina. Objetivos es combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades. Tener más educación sobre las enfermedades, porque sabiendo que esa enfermedad es mala, uno ya se protege, ya se cuida, hace lo posible por no tenerlas. Por eso, teniendo mejor educación sobre ella, yéndose a hacer exámenes a los hospitales, porque el que la tiene todavía se puede salvar, me imagino, y se la puede quitar esas enfermedades. Pues, y atacándola antes de que se desarrollen. Por eso hay que tener más educación para que esas enfermedades uno se proteja. Objetivo 7, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Garantizándola, no echando basura, si se arranca un árbol, sembrar más, regando las plantas, no tirando basura a los ríos, en las calles, guardando las cosas, no matando a los animales, porque hay gente que les vende su carne o los mata o lo vende para tenerlo. Entonces, no matando a los animales, no atrapándolos, porque ellos piensan que se reproducen más en un ambiente sano, limpio, y que sea rodeado de árboles. Se desarrollan más, se reproducen más, siendo libres se reproducen más, por eso no atrapándolos, dejándolos ir. Por eso es bueno garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Teniendo personas amigables que nos apoyen a nosotros, teniendo una asociación que nos quiera, nos apoye, no teniendo tanta violencia. Cada uno tiene que poner su granito de arena para tener un mundo mejor.